Reflexionando la palabra de Dios en este sexto domingo de Pascua. El que ama a Cristo vive según el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad. Queridos hermanos en Cristo Jesús, vivimos ya el sexto domingo de Pascua y la palabra de Dios nos invita a vivir según el Espíritu mismo de Cristo, amando a Cristo, Señor resucitado. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Esto es lo que nos dice hoy el Evangelio. Los cristianos debemos tener siempre en cuenta que para nosotros Cristo es el camino, la verdad y la vida, como lo escuchamos el domingo pasado. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Solo en Cristo encontraremos la verdad y solo en Cristo tendremos verdadera vida. En nuestra vida ordinaria, en nuestra vida de cada día, como ciudadanos que somos, tenemos que convivir con múltiples verdades que solo son verdades a medias, verdades relativas, pero que no son en ningún caso la verdad absoluta. El mundo en el que vivimos no tiene la verdad, solo tiene verdades a medias, medias verdades que son medias mentiras. La única verdad absoluta es Cristo. Lo mismo podemos decir del camino y de la vida. Cristo es para nosotros el único camino recto para llegar al Padre, la única vida verdadera. Pretender amar a Cristo y no vivir según el Espíritu de Cristo es una contradicción, porque amar a Cristo es comulgar con Cristo, vivir en continua comunión espiritual con Él, guardando y cumpliendo sus mandamientos. Como dice el apóstol Juan, quien dice que ama a Cristo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y no olvidemos que el amor a Cristo solo es completo si incluye el amor al prójimo. Debemos amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros, con amor gratuito, generoso, pensando siempre en dar más que en recibir. Siempre encontraremos en nuestro entorno personas que de alguna manera nos necesitan. Debemos saber descubrirlas y saber amarlas, tratando de ayudarles de la mejor manera que sepamos y podamos. Esto es vivir en el Espíritu de la verdad, en el Espíritu de Cristo. El amor cristiano es siempre amor a Dios y amor al prójimo. Al que ama a Dios de esta manera, nos dice Cristo, mi Padre le amará y yo también le amaré y me revelaré a Él. En la primera lectura escuchamos que en aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y lo estaban viendo. El gentío creía en él, en el diácono Felipe, porque veía lo que hacía y escuchaba lo que decían de él. Y es que se cumplía el dicho, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. El diácono Felipe hablaba y actuaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad. Predicaba la resurrección de Jesús y hacía prodigios en su nombre. El comportamiento del diácono Felipe debe servirnos a nosotros de ejemplo y meditación. No se trata solo de hablar, sino de hablar y actuar en el nombre del Señor Jesús. Jesús es nuestro único modelo completo de comportamiento. Es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. En el tema espiritual y de acción y predicación cristiana, no tenemos que inventar cosas nuevas, sino hablar y actuar en nombre del que es nuestro modelo. Así hablaron y actuaron los apóstoles y discípulos del Maestro, los santos y grandes predicadores cristianos de todos los tiempos. Hagamos nosotros lo mismo, aunque en cada época tengamos que variar los métodos y usos propios del tiempo en el que nosotros hablamos y actuamos.
podemos meditar con más detenimiento el ejemplo de los santos Cristóbal, Antonio y Juan, los protomártires de América, predicación y testimonio. Por su parte, el apóstol Pedro en la segunda lectura nos dice: estén siempre prontos para dar razón de su esperanza a todo el que se la pidiere, pero con mansedumbre y en buena conciencia. La esperanza cristiana es nuestra esperanza fundamental, la que debe animar y dar sentido a todas nuestras otras esperanzas. Vivimos en un mundo en el que las esperanzas que predican los medios de comunicación son casi siempre esperanzas políticas o económicas o deportivas. En esta situación, los cristianos de hoy, cuando predicamos nuestra esperanza cristiana, debemos hacerlo con mansedumbre y en buena conciencia. No se trata de avasallar o despreciar las esperanzas mundanas de cada día, sino de saber establecer un orden de esperanzas. Lo primero es lo primero, y lo primero para los cristianos es la esperanza cristiana. Esta esperanza es la que debe apoyar y fundamentar todas nuestras otras esperanzas. Así que debemos predicar nuestra esperanza cristiana con valentía y decisión, nunca con orgullo o prepotencia, siempre con mansedumbre, sencillez y buena conciencia. Esto es lo que les decía San Pedro a aquellos primeros cristianos que vivían ciertamente en un mundo hostil y difícil para ellos, que no se desanimaran, que mantuvieran firme su esperanza y que a todo el que se la pidiere le propusieran su esperanza cristiana con mansedumbre, pero sin titubeos, y que si tenían que sufrir por ello, lo hicieran pensando en Jesucristo. Porque decía San Pedro, es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. El mundo en el que nosotros vivimos no es más difícil para los cristianos de hoy que el mundo en el que vivía San Pedro y los primeros cristianos de su época. Si también nosotros tenemos que sufrir por hacer el bien, hagámoslo en nombre de nuestro Señor Jesús, como hicieron los primeros cristianos. Que María Santísima sea nuestro más grande ejemplo de amor a Cristo y de docilidad al Espíritu Santo. Ella nos impulsa en la alegría de predicar el Evangelio y testimoniarlo con la vida, y que nos llene de una profunda esperanza cristiana. Así sea.